Buenos días para todos. Les extendemos una cordial bienvenida a la capacitación que tendremos el día de hoy con nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado para SRAM Colombia. En contados minutos daremos inicio a la capacitación. Nuevamente agradecemos su puntualidad para para esta capacitación. En un momento daremos inicio. A todos nuevamente, muchas gracias por asistir a la capacitación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Hoy vamos a realizar un intervalo de servicio, mantenimiento y purga de frenos de SRAM de montaña. Hoy nos está acompañando nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado para SRAM Colombia. Un saludo, Gustavo. Muchas gracias nuevamente a todos por estar acá presentes. Sabemos que va a ser de mucho provecho para ustedes esta capacitación y vamos a intentar hacer capacitaciones semanales. Así que les agradecemos muchísimo su asistencia y en el caso en que necesiten saber algún tema adicional que quieran ustedes tener presente en alguna capacitación, lo pueden hacer saber con sus asesores y nosotros podemos programar esto en las futuras capacitaciones.
Al costado derecho del asistente GoToWebinar podrán encontrar documentos descargables para, de acuerdo al tema que vamos a analizar hoy. Listo, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, la pueden dejar en la sección de preguntas. Las vamos a ir contestando a medida que las van haciendo para que nos rinda más el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por la asistencia. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Y Gustavo, la capacitación es toda tuya. Por favor, conecta el micrófono, Gustavo. Ahora sí, ya. ¿Listo? Listo, Ahora sí perfecto. todos me escuchan, ¿cierto? Ahora sí se Ahí te escucha bien, escuchamos. se ve muy bien. Ok. Bueno, buenos días para todos los que pues se están conectando hoy. Bueno, pues nuevamente con ustedes acá participando nuevamente pues, de estos webinars que pues, hemos venido preparando acá en conjunto con Sebastián para pues mostrarles diferentes actividades que nosotros hacemos dentro de nuestros procedimientos de intervalos. Bueno, a la medida que vayamos avanzando, vamos a tener diferentes temas. Vamos a ir generando algunos temas específicos en los cuales ustedes puedan resolver sus dudas. La idea es que semanalmente pues vamos a estar compartiendo el link para que ustedes puedan ingresar a esas conferencias y esas capacitaciones en las cuales también vamos a abarcar otras marcas. La idea es hablar mucho de las características, de todos los procedimientos que generalmente se hacen tras el tema de las diferentes intervenciones con las diferentes marcas y los diferentes componentes. Bueno, para el día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre el tema de frenos. Vamos a entrar a mirar un poco más al detalle sobre las diferentes, digamos que lo que tenemos que tener en cuenta para hacer la intervención de un intervalo de servicio o tener un tema relacionado con la purga y pues con otras cosas que generalmente se tienen que hacer con los frenos. En la primera parte, como ustedes pueden ver también ahí tenemos unos documentos en los cuales ustedes pueden descargar en este momento para que ustedes tengan como soporte y tengan como apoyo para poder hacer los, digamos que los procedimientos, las consultas, las puedan hacer a través de esos PDFs que hemos compartido ahí. Al igual también ustedes también pueden generar sus dudas, sus preguntas. Tenemos una ventana de chat en la que ustedes pueden ir generando esas preguntas, esas dudas o esas consultas que quieran saber en cuanto al tema. Adicional de eso, pues también vamos a hacer una especie de preguntas especiales en las que vamos a estar interviniendo algunas cosas para pues de lo que hemos venido haciendo. Entonces, sin más preámbulos, pues darles nuevamente una bienvenida. Vamos a estar nuevamente con ustedes haciendo estos acompañamientos, estas transmisiones por medio del webinar. Entonces, vamos a ver hoy básicamente un tema muy de la mano de SRAM, SRAM como tal. Ustedes también conocen que RAM también tiene componentes en cuanto a frenos, tanto para ruta como para montaña. Entonces, hay una amplia variabilidad de componentes en cuanto a frenos. Tenemos diferentes niveles de frenos, frenos de todas las características, frenos que son desde la parte más asequible, es decir, de baja denominación, pero también tenemos frenos muy elevados en cuanto a su efectividad. Bueno, vamos a mostrarles, tal vez con ayuda de mi compañero Sebastián, vamos a hablar sobre el tema de purga de frenos. Entonces, vamos a compartirles ahora, en un momentico, vamos a compartirles un video muy ilustrativo. Recuerden que toda la información en cuanto a servicio o documentos que ustedes quieran tener, lo podemos hacer desde la página de sram.com. Ahí tenemos nuestro /service, ese como tal es el portal virtual que nos permite descargar documentos, nos puede tener diferentes opciones de videos, en los que pues básicamente podemos apropiarnos de esa herramienta para el tema del servicio, de muchos de los componentes que SRAM maneja en su portafolio.
Bueno, muy bien. Entonces, como tal, vamos a hablar un poquito del tema de freno. Recordemos el tema de las recomendaciones de seguridad. Ustedes también pueden ver ahí un documento muy importante. Ese documento nos permite también entender el tema del funcionamiento de los frenos, ¿sí? Las diferentes recomendaciones que debemos darle como ejemplo o darle como asesoría a los clientes en cuanto al tema del uso adecuado de los frenos. No vamos a pasar de pronto con una mala experiencia en cuanto al tema de la frenada. La idea es que todo se maneje desde una parte muy explicativa en el que básicamente podamos encontrar como un punto de equilibrio para que el cliente final sepa qué hacer con sus frenos. Recordemos que como tal son frenos hidráulicos. La gran mayoría de los frenos hidráulicos vienen con unas características específicas en las cuales nos permite que básicamente el poder de frenado sea muy efectivo. El torque que puede generar la mordaza dentro del disco puede ser de bastante fuerza y eso permite pues básicamente un control muy específico de la bici. Bueno, recordemos que básicamente la modulación del frenado dependerá mucho del estilo del rider y del lugar donde esté montando. Entonces, como tal, la modulación de un frenado como tal no se trata en irse directamente al freno completamente a tope y generar como ese tema de recalentamiento de pistones, recalentamiento de pastillas y muchas de las veces el recalentamiento excesivo de los discos. Como tal, ese es un tema que también dentro de estas recomendaciones de seguridad debemos tener en cuenta que la modulación de un freno depende mucho de la calidad del frenado que queremos. No es lo mismo hacer un descenso muy largo, muy empinado y mantenerse todo el tiempo con el freno activo y que básicamente la fricción genere una temperatura tan alta que hasta las mismas pastillas terminen cristalizándose por esa temperatura tan alta y también dañando los discos. Entonces, como tal, la recomendación en cuanto a la modulación del freno, sí, como tal, podemos también guiarnos sobre los documentos que tenemos de soporte. Eso también nos permite también entender un poco del funcionamiento correcto de los frenos. Esa parte como tal, también podemos encontrar un video ilustrativo en el que podamos encontrar ese punto de equilibrio para el efectivo frenado. ¿Listo? Entonces, esa modulación de frenado, sí como tal, al igual que en las bicicletas de montaña, en las bicicletas de ruta que ahora vienen con componentes de frenos hidráulicos, es muy importante tener ese equilibrio de modulación de freno. Entonces, para eso como tal, es importante comenzar sobre las diferentes recomendaciones de seguridad que muchos de los fabricantes, no solamente RAM, sino muchos de los fabricantes de frenos, nos proporcionan para que eso básicamente se transmita de una forma adecuada y se pueda satisfacer, o sea, se pueda aprovechar esa sensación de la efectividad y del comportamiento de los frenos en una montada. Bien, eso básicamente es una de las primeras partes que hay que tener en cuenta. La otra parte importante que hay que tener en cuenta, pues ya es los intervalos de servicio. Como ustedes pueden ver, también vamos a tener un documento de intervalo de servicio. Este lo podemos ahí descargar. Ese también es muy importante porque pues todos los sistemas hidráulicos de las bicicletas en general necesitan estar haciendo periódicamente sus respectivos tiempos de intervalos de servicio. Recordemos que para frenos como tal, tenemos un porcentaje, digamos que SRAM y los fabricantes de frenos han sacado un porcentaje aproximado de las horas de uso que un componente de estos puede generar o requiera un tipo de mantenimiento. Entonces tenemos los intervalos de servicio, básicamente dice que por lo menos una vez al año hagamos un intervalo de servicio para el tema de frenos. El intervalo de servicio va a constar de varias cosas, va a constar de básicamente desensamblar el freno, limpiarlo completamente, cambiar el kit de reparación. Recordemos que todos los frenos de SRAM como tal son reparables, ProPartes como tal también distribuye todos los kits de reparación, es decir, vamos a encontrar repuesto para las diferentes partes del freno, ya sea para la maneta, en la cual el pistón interno lo vamos a tener como repuesto, vamos a tener todo el tema de los diferentes empaquetaduras,
los diferentes sellos que llevan las mordazas. Todas las mordazas y los frenos de SRAM son totalmente desensamblables, son fáciles de purgar, son fáciles de sacarle las piezas, conseguir las piezas como tal. ProPartes dispone de esas referencias en específico del catálogo de partes, en el que básicamente podemos encontrar todas las refracciones y los repuestos para entrar a hacer el tema de intervalo de servicio de frenos. Vamos a encontrar también lo que son las diferentes herramientas. Vamos a encontrar también, necesitaremos de pronto de algunas grasas especiales para poder hacer intervalos de servicio con los frenos. Vamos a necesitar también nuestras jeringas o nuestras herramientas para poder hacer el proceso de purga. Como tal, también las marcas también como tal que estamos manejando en este momento también te van a proporcionar los diferentes kits de reparación o de servicio que usted necesita, las kits de purga de frenos, en este caso las jeringas profesionales de vidrio que ya vienen para hacer un adecuado intervalo de servicio. Entonces, recordemos que básicamente es apropiarnos de esas herramientas y de esos elementos que necesitamos para llegar a hacer ese intervalo de servicio como tal, que es lo que recomienda SRAM para sus componentes. Recordemos que el mantenimiento de un freno periódicamente hace que la durabilidad sea mucho más elevada, que el comportamiento de la sensibilidad que quieres con los frenos siempre se mantenga. Adicional de eso, le puedes generar mucho más confiabilidad al tema de la frenada. La frenada en el sistema, digamos, el sistema de frenos dentro de las bicicletas es una parte muy importante de las cuales no podemos descuidarlo. Entonces, sigamos ese intervalo de servicio que estamos mostrando ahí. Seguramente el freno va a tener un buen funcionamiento siempre. Vamos a evitar que de pronto tengamos un accidente, que el ciclista siempre mantenga esa seguridad con los frenos. Bien, básicamente ese es el segundo parte, que es el tema del intervalo de servicio. Las herramientas como tal es el alistamiento de todo lo que necesito, los aceites. Recordemos que también como tal los frenos de SRAM solo utilizan un tipo de líquido. Como tal, ustedes lo pueden ver marcado en la tapa del reservorio. Ahí dice básicamente no utilizar solamente líquido de frenos DOT 5.1 o DOT 4. Entonces, este es un freno que seguramente al aplicarle otro tipo de líquido dentro del fluido podría afectarlo, podría contaminarlo, podría quitarle esa efectividad de frenado. Entonces, es muy importante que antes de entrar a hacer algún tema de intervalo de servicio, utilizar nuestro o el aceite que el fabricante nos recomienda. En este caso, para SRAM, el tipo de aceite o líquido que se necesita para el freno va a ser básicamente el DOT. ¿Listo? No es compatible con otro tipo de líquidos, ¿vale? Bien, también podemos utilizar algunos elementos también adicionales. Eso también me permitirá que pues la frenada siempre se mantenga, sobre todo en las superficies que están en contacto con las pastillas. Muchas de las veces les puede caer algún tipo de contaminación, mucha suciedad, algún aceite que le caiga en la superficie de frenado del disco. Entonces también como tal, sí es recomendable tener este tipo de desengrasantes inmediatos para poder limpiar esas superficies de contacto de las pastillas. Entonces, como tal, muy importante también de la mano tener esas ayudas como tal. En caso tal de que no tengamos una en especial, podemos utilizar alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico para lo mismo, para volver a tener esa superficie de frenado totalmente libre de suciedad y pues de algún contaminante que nos pueda afectar al tema de la frenada. Muy importante el tema del aseo de las pastillas y de los discos. Bien, esas es básicamente las recomendaciones que nosotros estamos dando para tener un buen funcionamiento, para tener un
comportamiento muy bueno de los frenos. Ahora, vamos a hacer una parte importante, ya teniendo en cuenta el tema del intervalo de servicio, es la realización de ese intervalo de servicio. Como tal, los manuales de servicio que están en el webinar en este momento, que están fáciles de descargar, ustedes los pueden tener. Tenemos todo el proceso del paso a paso en caso tal de que quieran hacer un cambio de pistón. Es decir, de toda la parte interna de la maneta, podemos encontrar un paso a paso para poderlo realizar. Igual que para el tema de la mordaza. La mordaza como tal, recordemos que SRAM siempre ha venido haciendo componentes de los cuales algunos tienen unas características especiales, sobre todo en frenos. Recordemos que los frenos en SRAM hay de dos tipos, las mordazas hay de dos tipos, las que son de 4 pistones, es decir, para un tipo de ciclismo mucho más agresivo como el enduro, como el downhill, como el all mountain, pero también tenemos mordazas que son solamente de 2 pistones, es decir, para un tipo de ciclismo menos agresivo, en este caso más competitivo, como el cross country, como el maratón, o como la combinación de las mordazas que en este momento también SRAM está proporcionando en los frenos de ruta. Entonces también son mordazas que podemos desplegar, que podemos desensamblar, que podemos ir con el paso a paso que están en el manual, sacando los pistones, limpiando toda la superficie, cambiando los O-ring, colocando nuevamente grasa, colocando nuevamente el aceite que SRAM ha diseñado para frenos o el que es compatible para frenos. Entonces, como tal, eso hace parte de un intervalo de servicio. Recordemos que el intervalo de servicio no solamente es cambiar el aceite, no solamente es cambiar el líquido. No, el intervalo de servicio también es despiezar las piezas, limpiar esas diferentes suciedad o esa diferente contaminación que se genera a la hora del frenado. Por lo general siempre van a caer a los pistones. Eso hace que los pistones se bloqueen, es decir, que el pistón siempre se mantenga ya casi frenando sobre el disco y no retorne y básicamente tengamos como ese mal comportamiento. Mi recomendación es que sigan el manual y poder hacer como una especie de intervalo de servicio mucho más profundo dentro de lo que son las mordazas y dentro de lo que son los manilgares. Bien. No sé si tengan alguna consulta, preguntas hasta ahí. Vayamos haciendo de pronto esas, resolviendo esas dudas que vayan teniendo. Recuerden que la idea también es que podamos suministrarles a ustedes en este momento ese tipo de dudas y preguntas que tengan, pues para continuar con el otro parte del intervalo de servicio. Ahí como ustedes también hasta el momento no tenemos preguntas. Ok, ahí como ustedes también pueden ver, nosotros ya hemos dispuesto el manual de servicio para, pues para en este caso, para la instalación de frenos. Ese como tal es uno muy completo en el que nos permite también ver que no solamente tenemos que tener de la mano o presente el tema de instalación de frenos, sino también las diferentes opciones que podemos tener para colocar lo que son los shifter o las palancas de cambios o las diferentes alternativas que nos permiten tener este tipo de como de manubrio limpio, donde podemos convertir un mass maker, es decir, una abrazadera en una sola pieza que nos coja todo el sistema de frenado, como también los diferentes controladores. Bien, ahí está el documento para que ustedes lo visualicen, para que ustedes también lo vean al detalle. Por encima solamente lo queremos mostrar, pero pues como venimos diciendo, es fácil de descargar desde la página o también en este momento que lo tenemos ahí disponible, ustedes lo pueden descargar, guardarlo para pues su biblioteca, para sus diferentes material que tiene para poder hacer los diferentes intervalos de servicio. Bien, entonces como tal hay muchas de las características de los frenos que pues hay de la mano mejoran de acuerdo al tipo de ciclismo, pues no es lo mismo un freno de downhill con respecto a un freno de cross country, seguramente las características y los materiales en los que están fabricados pues pueden variar. Bien, otra parte importante es el tema del cableado o de la manguera del fluido, la línea hidráulica del freno, en lo cual también pues
podemos encontrar que pues vienen de varios tipos de anclaje. Tenemos con banco de ojo, o banco directo. Ahí va básicamente de acuerdo al tipo de anclaje de la mordaza. Como tal, eso también es parte de revisión, de limpieza. Entonces, es una parte importante. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer es básicamente ya entrando en materia, entrando en las diferentes opciones, o digamos que dentro del intervalo de servicio, recordemos que pues al realizar intervalos de servicio en temas de frenos, los líquidos pueden ser corrosivos. Muy importante la seguridad en las manos para pues evitar de pronto algunas lastimaduras con el aceite o con el líquido, porque pues como tal son muy fuertes, eso entonces por lo mismo podría afectar alguna de las partes. El corte del cable como tal es muy importante, ya que pues muchas de las veces se tienen que instalar frenos, se tienen que volver a hacer los diferentes cortes de cable. Muy importante de la mano, esa sería como la primera parte del tema de servicio o de la instalación de frenos. Bueno, muy importante el corte preciso. En este caso, pues, la herramienta me permite tener un corte que sea completamente lineal, que no vaya a quedar torcido, tampoco que se me arrugue el fluido o el paso del líquido. Básicamente es un corte en seco que no va a permitir ningún tipo de daño. Bien. Para las diferentes opciones de housing o, bueno, el raccord que se necesita para el freno, recordemos que pues SRAM como tal ya tiene un nuevo diseño, hay una nueva versión. Ustedes lo pueden ver que es el de color rojo como tal, es el que pues básicamente es como la última generación en cuanto al tema del housing o el raccord que necesitamos para el tema del corte. Bueno, también recordemos que básicamente se compone de dos piezas en especial. Uno es el conector, que es un tornillito que viene pues básicamente con un orificio por toda la mitad, y la partecita roja como tal, que es el complemento para hacer el tema de la conexión correcta. Bien, en este caso pues yo recomiendo básicamente utilizar también como tal DOT. También fabrica y tiene una grasa disponible que es la misma característica del aceite, solo que pues es una grasa de ensamble que nos permite también tener como esa seguridad de utilizar una grasa adecuada para el tema de los ensambles o de cuando vayamos a hacer un procedimiento de corte o cuando vayamos a tener que lubricar un tornillo. Bueno, el conector como tal, básicamente viene un roscado, ese también viene con su herramienta, digamos que dentro de todos los temas de kits de reparación, todo el tema de algunas partes que necesitamos para los frenos, ya vienen con sus herramientas para poder hacer ese tema de instalación. Bueno, como tal el raccorcito básicamente va enroscado, ¿sí? Y vamos a ir básicamente hasta el final. No se necesita apretar demasiado, solamente se necesita que esté bien ingresado, que quede muy recto y solamente necesitamos eso. Podemos adicionarle un poco más de grasa de DOT y vamos a colocar pues la oliva o el raccorcito de color rojo. Entonces ese como tal viene por un lado un orificio más grande y por el otro viene uno más pequeñito que viene roscado. Ese roscado es de sentido antihorario y pues la única forma o la correcta colocación es esta. Digamos lo que es así, voy a colocarlo de tal forma que sea incorrecto, o sea, que no funcionaría bien. Bien.
Tal vez este sería la forma incorrecta. Tal vez si se ve bien ahí, ¿sí? Esa sería la forma incorrecta y la forma correcta la vamos a dejar ahí. Este básicamente sería la forma correcta. Al igual, dentro del manual ustedes pueden ver que está básicamente descrito el tema de la forma correcta y la forma incorrecta. Bien, vamos y Gustavo, volvemos. tenemos una pregunta de José Ramírez. La Bien. pregunta es, hola, buen día. ¿Es necesario utilizar la grasa DOT en el montaje? ¿Me repites la pregunta, Sebas? Que creo que tuvimos una interferencia ahí con el sonido. Claro que sí. José Ramírez nos pregunta si es necesario utilizar la grasa DOT en el montaje. Sí, sí. Realmente es una grasa que permite que nunca se vayan a pegar las piezas cuando las estamos instalando. Esa grasa también adicional de eso, pues permite que los tornillos estén lubricados siempre. En la grasa como tal, vuelvo y recuerdo, el componente como tal de la grasa es el mismo componente del aceite, es decir, la versión de líquido hecho grasa. Entonces, muy importante tenerla. Como tal, está disponible en esta paquetito pequeñito o esta cajita pequeñita. Está disponible, te puede durar muchísimo tiempo porque no necesitas excederte tampoco en mucha cantidad de grasa y por lo general siempre la vamos a utilizar en este proceso. Básicamente cuando estamos haciendo el corte, estamos colocando la oliva, estamos colocando el racor y pues obviamente seguido de eso lo que hacemos es colocarlo en el manilar. ¿Sí? Eso permite que básicamente ustedes pueden ver cuando desensambla uno un freno, sobre todo cuando va a hacer el mantenimiento, ustedes pueden ver que el barro, la suciedad, el polvillo siempre se va a quedar ahí dentro de la rosca del tornillo y al momento que nosotros queramos volver a desensamblarlo, quitar totalmente la manguera, seguramente se nos pueda dañar el tornillito que conecta a la manguera con el manilar. Entonces, muy de la mano que siempre tengamos ese recurso de la grasa para la utilización del ensamble, o digamos que en este caso para el procedimiento de ensamble. En las bombas, básicamente en la parte interna del manilar, también necesitaremos aplicarle un poquito de grasa, también, porque por dentro también el filtro de esa suciedad termina siempre en las chupitas o en los retenedores o en los O-rings que trae la bomba y eso hace que cuando el freno esté sucio y no tenga grasa o esté seco, podamos tener como esa sensación de que el freno es chicludo, es decir, que tiene un lento retorno, como que el freno se siente que frena, pero no devuelve rápido. Entonces, en ese caso, la grasa sí es importante utilizarla en esos procedimientos. Entonces, de la mano, pues, tenerla siempre como recurso para hacer ese intervalo de servicio. ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Podemos continuar? Sí. Gustavo, tenemos acá de Keiner Argel, ¿la maneta se puede desensamblar? Sí, 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 todas las manetas, como lo dije al principio, todas las manetas tienen un proceso de desensamble para poder sacar ese pistón. Tal vez por acá tenga un ejemplo de ese pistón que lleva la maneta por dentro. Mira, es este básicamente, obviamente en todas las referencias, las diferentes referencias o modelos de frenos, este pistoncito va a cambiar. Entonces, para una versión como en este caso que tengo acá de Mostrario, es una versión GAI RSC, necesitará un pistón que sea compatible para GAI RSC. O en otro modelo, como tal, puede ser una versión leve o una versión Code o una versión G2, va a necesitar el pistón específico para esa referencia de freno. En este caso, lo mismo, este GAI RE no es el mismo pistón que puede utilizar la maneta de
GAI RSC, o el del G2, o del Lever, o del Code, como tal, todos tienen un pistón interno diferente. Entonces, también a la hora de buscar ese pistón, muy de la mano que ustedes conozcan, sepan identificar la información que el freno nos está mostrando, pues para asimismo pedir el repuesto. Entonces, es la recomendación tal vez. Más adelante seguramente les podemos mostrar cómo identificar qué parte o qué referencia de producto necesito para las diferentes intervenciones. Bien. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Alguna otra más, Sebas, o vamos continuando con el Sí, proceso? sí, Gustavo, tenemos más preguntas. Oscar Narváez nos consulta con Sebas, tengo como interferencia con el sonido. Cuando estás leyendo la pregunta, seguramente se corta la Sí, comunicación. te la comparto nuevamente, Gustavo. Oscar Narváez nos consulta con respecto a la manguera, ¿cómo se recomienda hacer la limpieza? Ah, ok. La manguera como tal se puede desconectar tanto de la mordaza como del manilar. Podemos utilizar alcohol isopropílico inyectado por la manguera. Básicamente por ahí está el orificio. ¿Sí? Seguramente en muchos de los talleres ustedes tienen su válvula de aire. Pueden pasar el aire y sacar toda la suciedad o el líquido que ya por dentro esté, digamos en este caso, desgastado. Ese es un procedimiento muy sencillo, lo podemos hacer ahí dentro del taller sin necesidad de meterle nada, solamente pues con el hecho de la utilización del alcohol isopropílico y que por dentro como tal quede totalmente arrojado toda esa suciedad, es más que suficiente. Es básicamente eso. Bien. Listo, Gustavo. Esteban Palacios también nos consulta. Tengo unos frenos SRAM level básicos. Cuando el cliente frena tiene suficiente fuerza, pero si vuelve a accionar la manigueta se descarga completamente. Se descarga la manigueta. Bueno, en ese caso sí te sugiero que veamos bien el proceso de ahorita el siguiente paso, que es el de purga, porque ¿qué puede pasar? De pronto en el reservorio, en este tanquecito que lleva acá, o dentro del circuito del cable, debe tener una burbuja. Entonces eso como tal sí es importante de pronto eliminar ese vacío que tiene dentro del circuito hidráulico, porque pues eso puede generar que en algún momento funcione bien el freno y en otro momento que la bicicleta cambie de posición, el freno quede totalmente ido. Entonces, ese vacío que debe tener el circuito te está haciendo una mala jugada. Entonces, hay que de pronto ahorita poner mucha atención sobre el procedimiento de purga, ¿vale? Eso de pronto te puede ayudar muchísimo. Sin embargo, también no es de la mano, pues, recomendable revisar Listo, el freno. ¿Listo? Bueno, otro punto listo. también Y importante y otro Gustavo, consejito también, ¿sí? para continuar con la capacitación, la última pregunta antes de continuar. ¿Ok? Andrés Salinas nos pregunta, bueno, si se podría mostrar la diferencia entre dos pistones para ver en qué varía. ¿En qué banque? Perdón, Sebas. Sí, que si se podría mostrar la diferencia entre dos pistones para ver en qué varían o cambian. Ah, ok. Sí, la mordaza como tal de dos pistones, bueno, acá no tengo una mordaza de dos pistones. Tengo sí una de ruta, espérate, de pronto pues la puedo sacar acá en pantalla. La mordaza de dos pistones, básicamente es este tipo de mordaza, con respecto a la de cuatro pistones. Bueno, aquí tenemos una de cuatro pistones. Es una mordaza mucho más robusta, la de cuatro pistones que la de dos pistones. La diferencia sí es bastante significativa, ya que la mordaza de cuatro pistones lo que permite tener es digamos, una elevación de torque máximo con un mínimo de, digamos que
de gasto o de uso de, pues digamos que de nuestros dedos. Entonces, como tal, sí proporciona un torque demasiado excesivo por tener 4 pistones. Ahora, la diferencia también entre tener 4 pistones y 2 pistones en las mordazas hace que, pues, digamos que en el downhill, en el enduro, necesitamos que los frenos sean un poco más efectivos en el momento que quiera yo activarlo. En cuanto a la temperatura, el hecho de que tenga 4 pistones, pues eso hace que también podamos tener mayor tranquilidad en cuanto al tema de la fricción y el recalentamiento de pistones. En los mordazas de 2 pistones, digamos que básicamente en un tema como el uso en bicicletas de ruta o en bicicletas de cross country o de maratón, la efectividad del frenado se va a mantener, pero como tal, sí lo que ayuda es a que baje un poco el tema del peso y pues que no se necesita un tema de excesivamente un frenado tan inmediato. Es más prolongado, los pistones obviamente van a hacer esa función de sellar las pastillas con la, digamos que con la superficie de frenado del disco y mantenerse siempre en un buen funcionamiento. Entonces, la diferencia sí básicamente va más como de pronto el tipo de ciclismo que se está utilizando las mordazas de 4 pistones con respecto a las de 2. Obviamente no hay una especificación que te diga que no utilices unas mordazas o unos frenos de 4 pistones en una bicicleta de cross country. No pasaría nada, solo que pues hay que acostumbrar, digamos que la sensación del frenado a un frenado más progresivo, a un frenado mucho más controlado que el que puede hacer uno solamente de 2 pistones. Pero igual, cualquiera de los sistemas de frenado de 2 pistones o de 4 pistones te proporcionan un 100% de seguridad al momento de, digamos que, utilizar la bicicleta. Bien. Bueno, vamos avanzando porque pues básicamente ya vamos a completando el tiempo que tenemos destinado para este primer webinar de esta temporada. Entonces, sigamos con los siguientes procedimientos, pues para completar ya todo el asunto y pues seguramente al final también vamos resolviendo más preguntas. Muy importante que hagan esas preguntas y pues se las vamos a ir resolviendo a la medida que vayamos avanzando. Recomendación para el tema de la herramienta que vamos a utilizar para aquí para ajustar el tornillo. Esta básicamente es una herramienta tipo española que básicamente es más cerrada que una abierta. ¿Ves? Tiene una forma diferente. Eso me permite que a la hora de instalarlo y de hacerle el torque que necesito tenga mayor confianza y no vaya a dañar o a arañar o digamos que básicamente a veces se cierra ese tornillito y después sacarlo es complicado. Entonces, en este caso sí, una recomendación muy importante de pronto de la herramienta que se utilice para la hora de ensamblar. Bien, ese básicamente es el proceso de corte, de instalación, bueno, básicamente lo que también muchas de las veces hay que hacer en cuanto al tema de frenos, de instalarlos o de cortar la manguera, ese es el procedimiento adecuado. Vamos con el procedimiento de purga. Tenemos el aceite o el líquido. En este caso vamos a utilizar 2 jeringas. Recordemos que pues, los adaptadores también como tal dependerán del tipo de mordaza. Tenemos básicamente un estándar que es el convencional de los adaptadores y tenemos una versión Bleeding Edge. Entonces, no sé si quiera Sebastián, antes de hacer el procedimiento, compartirles el video para el procedimiento como más clarito del tema de la purga de frenos, que ese también es una parte muy importante a la hora de hacer un mantenimiento y que evitemos que esos frenos nos vayan a quedar de pronto por allá largos o que nos vayan a quedar por dentro con algún fluido, ¿vale? Claro que Entonces, sí. si quieres, Sebas, podemos compartir el video. Es un video muy corto, digamos que no necesitamos sino simplemente de visualizar cómo lo hace y pues lo traemos acá para poder hacerlo físicamente, ¿vale? Claro que sí, Gustavo. Ya en este momento va a empezar a compartir el video. Regálenme un momento, por favor. ¿Vale? Yo mientras tanto voy quitando el freno de la bicicleta.
Bueno, muchas gracias, Sebas. Muy ilustrativo, muy práctico el tema de hacer el video, de mostrar cómo lo hacen ellos. Es básicamente seguir esas pequeñas recomendaciones, esos pasos, y pues nada, básicamente pasarlo acá básicamente a la forma como lo queremos mostrar. Bien, bueno, como tal, bueno, ya tengo por acá como dispuesto el tema del freno. De pronto si se alcanza a ver bien, sí. Sí, Gustavo, Sí, ya me escuchan bien, ¿cierto? así es. Bueno, yo ya he quitado las pastillas. La recomendación es siempre quitar las pastillas para hacer un procedimiento de purga. Pues como tal, ellos quitan la rueda, pero pues en este caso yo he quitado el freno de la bicicleta para poder hacer este procedimiento como más seguro. Es decir, que no nos vaya a caer ningún tipo de contaminación a la superficie de frenado de la bicicleta. En este caso, ni las pastillas ni los discos. Entonces, como tal, sí es de la mano retirar esas piezas antes de empezar a hacer este procedimiento. Las jeringas que vamos a utilizar como tal son unas jeringas que SRAM ha diseñado específicamente para purga de frenos de SRAM. Es decir, son jeringas que básicamente pueden soportar el tema de, digamos que del líquido DOT. Sabemos que el líquido DOT es un líquido que es bastante corrosivo, entonces las jeringas precisamente están prediseñadas y dispuestas para ese tipo de líquidos un poco más volubles y más, digamos que más contaminantes. Muy importante que las jeringas como tal tengan los O-rings o los cauchitos en las puntas en buen estado, tanto la que estamos utilizando para mamilar como la que vamos a utilizar para la mordaza. Entonces, como tal, ustedes pueden ver que tiene unos pequeños O-ringcitos. Esos O-ringcitos deben estar en buen estado, ¿sí? No deben de estar dañados, no deben de estar de pronto por ahí picoteados, nada. Entonces, de la mano a revisar eso. Muy importante también revisar el ajuste de las conexiones de la manguera, es decir, que quede muy bien ajustadas. La idea es que por ninguno de los conexiones al freno me vaya a ingresar alguna burbuja o aire, que generalmente eso es lo que pasa. Vamos a purgar las jeringas. En este caso vamos a sacarles ese vacío que tiene ahí. Es básicamente esa burbuja que tiene ahí. ¿Sí? En este caso es importante las dos purgarlas. Para eso trae los sellos o los seguros que vienen con las jeringas. Entonces, como tal, ese nos permite que ya está purgada la jeringa o ya está dispuesta la jeringa. ¿No es? ¿Sí? Vamos a sellar. Yo sello primero. Cierro el bloqueo. Quito ese vacío. Sacamos ese vacío. Ya están las jeringas dispuestas para la purga. Podemos tener una jeringa más llena que la otra para que podamos hacer una fluidez de líquido tanto de arriba como la parte de abajo. Vamos a conectar la jeringa. Recordemos que los frenos como tal de SRAM permiten que sean compatibles el izquierdo con el derecho. En ese caso cualquiera de los dos funcionaría. Vamos a quitar el punto de purga, que básicamente es un tornillito que viene en la parte de arriba. Sí, ya lo quité. Vamos a darlo por acá. Recordemos que los frenos de SRAM no necesitan tener un punto adecuado de movimiento para la purga. Sencillamente, si está en su posición de manubrio, ahí lo podemos hacer. Vamos a conectar la jeringa al manilar. ¿Sí? Recordemos que debe quedar bien ajustada de tal forma que por ninguna de las conexiones nos vaya a ingresar ninguna entrada de aire. Bien,
Ponemos acá un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahí está bien. ¿Listo? Bien. Para la mordaza, como ya les dije, he quitado las pastillas y he colocado un bloque. Generalmente todos los frenos vienen con esas piecitas para quitar las pastillas y pues digamos que rellenar ese espacio para que los pistones cuando estemos haciendo la purga no se nos vayan a salir. ¿Listo? Sin embargo, pues como ustedes vienen haciendo el proceso de mantenimiento de toda la mordaza, de todo el fluido, pues a la hora de ensamblarlo, colocamos los sellos. Bien. Para el bleeding edge, que fue lo que mostramos en el video, todas las mordazas hoy en día en ruta y en las gamas altas de montaña ya vienen con esa tecnología bleeding edge, que es un proceso de purga mucho más adecuado, más amable. No tenemos ni que preocuparnos de pronto porque se riegue demasiado líquido a la hora de desensamblarlo o simplemente podamos darle una sensación de frenado mucho mejor al freno, un toque mucho más efectivo. Entonces, como tal, eso utiliza una llave Allen 4 milímetros. ¿Sí? Vamos a soltar el tornillo, no vamos a quitarlo. No se necesita soltar. Básicamente, vamos a quitar ese par de apriete que viene de nuevo o de procedimiento y como tal, el bleeding edge es esta herramientita, este adaptador o esta punta y básicamente lo vamos a colocar ahí. Va a ser básicamente un clic cuando lo ingresemos y lo que vamos a hacer es manualmente soltarlo o apretar. Soltamos. ¿Sí? Recordemos que las jeringas como tal en el proceso de purga es importante tenerlas de esta parte hacia arriba. ¿Listo? Soltamos los seguros. Bien. Y lo que hacemos es pasar el líquido de un lado a otro. En este caso, la jeringa que tiene mayor cantidad de líquido se la vamos a pasar a la que tiene menos cantidad. Yo creo que me hizo falta soltarlo una pequeña cantidad. ¿Listo? Ahí está. Podemos ver que el líquido va pasando de un lado al otro. De igual manera, volvemos y pasamos ese líquido a la otra jeringa. ¿Sí? Cuantas veces sea necesario hasta que no veamos que dentro del fluido que estamos pasando pase ninguna burbuja, que sea fluido, que sea todo el líquido, que no tengamos ningún contratiempo que nos quede por dentro de algún vacío. ¿Listo? Cuando ya hemos hecho todo el proceso de pasar el líquido de un lado para otro, vamos a cerrar con los seguros de color rojo. Arriba, podemos cerrar. Abajo, podemos apretar manualmente el bleeding edge o el adaptador y podemos probar el freno. En este caso, pues tiene una buena sensación. Sin embargo, también podemos rectificar que dentro del reservorio no quede ningún vacío. Entonces, suelto nuevamente por acá, podría presionar el freno varias veces, podría extraer, mira que por ahí van saliendo unas pequeñas burbujas, ahí están. Mira, hay un vacío, ¿sí? Ahí está, y revisamos. Bien, tiene un buen comportamiento, podemos revisar cuantas veces sea necesario. La ideal es que no quede ningún espacio vacío dentro de todo el fluido del freno, entonces por eso se rectifica, se vuelve y se revisa que todo el fluido esté totalmente dentro del freno. Cerramos, ya el freno lo tengo predispuesto. Vamos a desconectar seguramente aquí vamos a tener una pequeña cantidad de líquido de frenos que se nos sale de manera. No pasa nada, sencillamente pues es
Volvemos y colocamos el tornillo de purga y para evitar que de pronto el freno nos quede contaminado o que a futuro se levante la pintura, lo limpiamos con alcohol isopropílico. Eso básicamente corta el efecto de que se vaya a dañar la pintura. Pasamos ya por parte final a la mordaza. Miramos si el tacto del freno está bien. Si está muy efectivo, sencillamente podemos soltar. Soltar. Aquí quitamos el bloqueo. Y podemos sacar un poco de líquido o colocar más líquido. Eso pues me dará digamos que la graduación a mi gusto. Si quiero un freno que quede muy efectivo, pues sencillamente le coloco una pequeña cantidad más de líquido. Aquí sencillamente cierro cuando coloque eso y el freno me va a quedar mucho más efectivo o con menos recorrido. O sencillamente si lo quiero un poco más largo, pues también lo hago, juego mucho con ese nivel de aceite que quiera que le coloque al freno. Apretamos manualmente, cerramos, desconectamos. Mira que el desconectar básicamente no me genera ningún tipo de chorreadura o que se me rebose. Generalmente ya quedó limpio. Y limpiamos también con alcohol isopropílico para terminar. ¿Listo? Volvemos y con la misma llave Allen 4, como el tornillito necesita que esté bien ajustado, la apretamos, no se necesita exceder fuerza de torque. Si necesitan más especificaciones sobre el par de apriete que necesita el freno, dentro de los manuales está la tabla de valores con las que podemos jugar para colocar el par de apriete. ¿Listo? Bien, no olvidemos colocar el cauchito que permite que no le ingrese suciedad, polvo, o le coloquemos de pronto, se le olvide colocarlo y después cuando vayamos a hacer la purga esté contaminado de barro, de polvo y se nos vaya a servir. Entonces es muy importante colocarle esa tapita o ese protector al sistema Bleeding Edge. Bien, ese básicamente ya está el freno, está muy bien. Si necesitamos también pues volver a revisarlo con pastillas, probamos y miramos qué cantidad de líquido necesita o si está muy efectivo, lo podemos graduar. Bien, ese básicamente es el procedimiento que tenemos con respecto a la purga de frenos. Bueno, aquí mirar el estado de las pastillas. Recordemos que las pastillas también tienen un nivel de desgaste que básicamente SRAM recomienda que por debajo de 3 milímetros de grosor se tengan que cambiar las pastillas. Entonces, es muy importante chequear y visualizar ese rango de desgaste que las pastillas se generan. Si se desgastan mucho más hasta llegar hasta que si se desgastan tanto que ya queda básicamente frenando con la lámina, los pistones tienen que exagerarse de extensión y muchas de las veces tiene que salir mucho el pistón y eso podría afectar de pronto el freno. Entonces, muy de la mano que revisemos, chequeemos ese rango de desgaste de las pastillas. Bien. Bien, Gustavo, vamos teniendo más preguntas, te las voy a ir compartiendo. Son bastante interesantes. Oscar Narváez, saludos para Oscar. La pregunta es, ¿las olivas que ya fueron utilizadas se pueden usar nuevamente en otra manguera? No, no son reciclables. Tienen una única oportunidad de instalación y de uso. Después de que las quieras quitar, volverlas a colocar es imposible. Bien. Raulexon Segura, saludos. La pregunta es, perdón, ¿bajo qué condiciones se determina que un rotor debe ser reemplazado? Bueno,
Ahí tal vez, si es de la mano, chequear mucho el tema de la superficie que el disco tiene. Generalmente, cuando tenemos utilización de pastillas metalizadas y se combina con mucho barro, con muchos tipos, digamos, de salidas en las que involucra frenar mucho, como tal, la superficie se va perdiendo ese grosor importante. Entonces, en ese caso también yo recomiendo chequear el tema del grosor del disco con respecto a ese desgaste que pues básicamente vamos mirando y visualizando. Ese como tal es una recomendación. La recomendación también, yo sugiero, yo siempre he dicho que los fabricantes de discos diseñan sus discos específicamente para el freno y para el tipo de pastilla. Entonces, el hacer combinaciones de otras marcas custom o de otras marcas que pues, no son compatibles con los frenos, seguramente pueda que tengan menor, digamos, menor durabilidad en cuanto al tiempo estimado en temas del material. Entonces, muy de la mano revisar que pues muchas de las marcas no recomiendan tener, digamos que, eh, componentes no originales. Entonces, como tal, si un disco puede durar más o menos que el original, sí, esa es una variante muy grande para muchos de los fabricantes de frenos. Entonces, sí, las recomendaciones en este caso, pues si es frenos de SRAM, yo sugiero que utilicemos las diferentes versiones de discos que tiene SRAM. ¿Eso por qué? Porque me ayuda a permitir dar a entender que el 100% de confiabilidad y de durabilidad en los componentes sea la que pues básicamente el freno ha sido diseñado y ha sido probado. Entonces como tal, esa es una recomendación muy importante. El excesivo desgaste como tal del disco, nada, muchas de las veces hay descuido, hay negligencia por parte del usuario de la bicicleta en la que no le presta atención a algo tan importante como es el tema de los frenos. Entonces, a veces los discos quedan totalmente molidos, ya el disco se fue totalmente en las frenadas y pues cuando hay descuido vamos a tener accidentes. Entonces, la recomendación es mantenga sus discos limpios, mantenga los discos como, digamos, con las características que vienen originalmente y pues nada, tal vez en el sentido utilizar siempre el original, ¿vale? Bien, Gustavo, gracias. Saludos para José Ramírez. Si el freno lleva mucho tiempo sin mantenimiento, ¿se debe sacar el aceite viejo primero y luego llenar para hacer el proceso de purgado o se hace el proceso de purga normal? Sí, generalmente ya cuando es un freno que desconocemos el intervalo de servicio que se le haya hecho en su historial de uso, pues yo lo que recomiendo es desensamblar totalmente, limpiar, quitar todas esas cantidades de aceite que puede estar ya usado y hacer como un reseteo completo de todo el sistema de líquido, es decir, hacer el proceso de purga. No recomiendo hacer ese de quitar el freno y pasarle el líquido que queda, que ya está contaminado, que ya está negro, que ya está gastado. Pues eso como tal siempre dentro de un freno va a quedar en alguna parte escondido. Entonces eso va a hacer que contamine el líquido nuevo que le estás colocando. La recomendación es si vas a hacer todo el proceso de purga y está muy quemado el líquido, hay que desensamblar todo, limpiar todo y colocar nuevamente un líquido nuevo. Bien, Gustavo, gracias. Saludos para Luis Alexis Cerquera. La pregunta es, buen día, ¿está disponible la herramienta para purga que va en la mordaza? Sí, señor, está todo el kit completo de jeringas. Los tenemos ahora en marca Partul también tenemos marca SRAM y ahora más adelante también tenemos el kit profesional de purga de Jaguar para frenos DOT. Todos los frenos DOT pues requieren de que tengan unas características especiales. No combinar aceites dentro de las jeringas que no corresponden a lo que está diseñado. En este caso, yo no podría purgar con estas jeringas un freno de otra marca, es decir, con mineral o con otro tipo de líquido, pues porque primero contamino mi herramienta, contamino las jeringas y al momento que yo vaya a colocar
El DOT ya va contaminado con otros aditivos que no corresponden a la característica del líquido. Bien, Gustavo, gracias. Recuerden que estas herramientas y estos productos los pueden averiguar directamente con sus asesores comerciales, ¿listo? Tenemos otra pregunta de Diego Páez. Saludos para Diego. La pregunta es, ¿qué puedo hacer cuando no sale solo un pistón en un freno de 4 pistones? Bueno, en ese caso sí hay un método muy, digamos que de pronto muy recursivo para que los 4 pistones se muevan o para que los 4 lleguen a salir en su totalidad. Yo por lo general lo que hago es colocar un espaciador para un par de pistones. Bueno, ahí me están viendo, ¿cierto? Hay unos espaciadores de este tipo que tienen SRAM. Yo lo que hago es colocarlos solamente en 2 pistones. Lo mismo lo puedo hacer con la misma presión del líquido. Yo generalmente no desensamblo los pistones hasta que no los saque totalmente con líquido. El sacarlo a veces con el aire a presión, básicamente, pues es riesgoso, pero hay que hacerlo muy bien porque muchas de las veces, como los pistones son en cerámica, tienden a volar lejos y básicamente se pueden fisurar. Pero yo lo que hago es colocar primero 2 pistones, trabajo con 2 pistones haciendo presión, obviamente los saco con la presión del líquido, los limpio o los retiro completamente y empiezo a cambiar los O-rings y empiezo a colocar nuevamente lo que es de repuesto, de recambio, vuelvo y paso al otro lado y hago lo mismo. Entonces, es de la mano como un poco más de recursividad a la hora de sacar los pistones. Aunque dentro del manual como tal que hemos compartido, ellos dicen que básicamente tienes que cerrar las pastillas, básicamente la misma herramienta que ellos mandan para evitar que las pastillas se cierren, quitas las pastillas y utilizas esta herramienta y empiezas a colocar presión a los pistones de tal forma que los 4 salgan. Cuando ya están despegados, están salidos los pistones, para mí es más fácil desensamblar la mordaza y hacerle mantenimiento. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, Sebas? Sí, Gustavo, tenemos por acá una última pregunta para dar finalización a esta capacitación. Raúl Exxon Segura nos pregunta, saludos Gustavo, en mi región tenemos rutas muy agresivas y descensos muy técnicos, así es que a mis clientes se les presentan demasiado sobrecalentamiento en los rotores. ¿Es adecuado recomendar cambiar a frenos con mayor capacidad de frenado, teniendo en cuenta que el ciclista cuenta con buena técnica de frenado? Sí, tal vez. Lo que pasa es que ahí pueden haber varios factores. Uno es que pues tenemos 2 tipos de pastillas, ¿no? Tenemos las pastillas sinterizadas o metalizadas, que pues son unas pastillas que seguramente le van a ir muy bien con un estado de clima muy agresivo, es decir, cuando hay mucha lluvia y mucho barro, esas pastillas irían muy bien con ese frenado. Y tenemos las otras pastillas que son las pastillas orgánicas, que pues son unas pastillas que pues el compuesto es más blando y eso hace que pues digamos tengamos una efectividad de frenado muy bien, pero pues al colocar esas pastillas en una situación de lluvia muy excesiva con mucho barro, pues las pastillas no van a dar. Entonces tal vez sí recomendar ese tipo de utilización de los compuestos en las pastillas. Básicamente eso podría cambiar mucho el comportamiento y tal vez recomendar siempre ese tipo de opciones que tenemos con las diferentes pastillas a los riders, porque básicamente ellos también tienen que jugar con eso, al igual que como también uno juega con los tacos y con la adherencia, con el tema del grip en las ruedas, en las pastillas también pasa lo mismo. Tenemos que mirar si hay mucha lluvia, hay mucho barro, entonces las pastillas más adecuadas para eso serían estas. Y si no es tan agresivo, pero quieres una sensación de frenado inmediato más controlado, tenemos este otro tipo de pastillas que son las. Así básicamente podríamos estar de pronto mejorando ese asunto. De pronto el tema de purga, sí, hay que revisar constantemente el tema de que no se genere
inconveniente dentro del fluido, dentro del circuito hidráulico. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? O pues... Yo creo que ya vamos por finalizar la capacitación, Gustavo, ya nos pasamos un poco del tiempo, entonces, Estamos bien de tiempo y espero que básicamente sea una nueva oportunidad de resolver dudas, consultas. Seguramente vamos a tener nuevos temas, nuevas cosas que puedan conocer a través del webinar. Posiblemente si podemos tener invitados también los vamos a tener de la mano para que también ellos nos cuenten sus experiencias, nos cuenten más de los temas. Entonces, nada, muchas gracias por estar ahí conectados, por sus preguntas. Fue muy de la mano estar ahí siempre tratando de resolverlas. Entonces, estamos pendientes para nuevos cursos, nuevas capacitaciones. Recuerden que estas las compartimos a través de los asesores comerciales de las diferentes zonas. Entonces, nada, darles la bienvenida para que vuelvan a conectarse. Vamos a estar ahí siempre presente con sus resolución de preguntas. Entonces, no sé si tengas algo más que hacer, Sebas, si quieras mostrarles algo, si quieras terminar ya el tema. Ya vamos por finalizar entonces la capacitación. Por ahí están preguntando si la sesión queda grabada. Sí, queda grabada. Sí, claro. Se las vamos a estar compartiendo por medio de nuestros asesores comerciales y en la página web de ProPartes van a quedar cargadas las capacitaciones también para que tengan acceso directamente desde la página web de ProPartes, www.propartes.com. Quería comentarles también estas sesiones, estas capacitaciones van a ser certificadas, entonces el día siguiente de que se generó la capacitación van a estar recibiendo en sus correos electrónicos la certificación de asistencia a la capacitación. Entonces, para que estén también muy pendientes de estas certificaciones. Muchas gracias nuevamente a todos por la participación. Esperamos vernos nuevamente la próxima semana y así durante todas las sesiones. Como les indicaba, si tienen temas que ustedes quieran ver en las capacitaciones, las pueden hacer saber por medio de nuestros asesores comerciales. Muchísimas gracias nuevamente. Gustavo, muchas gracias por la capacitación. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y pues bueno, nos vemos pronto. Vamos a ir preparando otros temas y nada, esperamos que les haya servido muchísimo y bueno, chao, chao, ¿vale?